Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con todas y todos vosotros. Bueno, yo como veis voy a hablar de inteligencia artificial y voy a intentar, o la pregunta que os planteo, que a ver qué respondéis o qué pensáis que es la respuesta a la pregunta al final de esta charla, es si es posible hablar de una inteligencia artificial o de tecnologías de inteligencia artificial, mejor dicho, ecológicamente justas. Porque bueno, yo me dedico a las cuestiones de justicia de la tecnología porque trabajo en el departamento de filosofía, como podéis ver. Si pensamos en la ética de la inteligencia artificial, por desgracia, bueno, y aquí en este foro entiendo que somos más o menos conocedores, ¿no?, de estas tecnologías, hay bastantes problemáticas que están abiertas y que además escuchamos hablar de ellas, yo diría, al menos con relativa frecuencia, ¿no? Muchas veces se mencionan los problemas de privacidad, las cuestiones de la transparencia, ¿no?, de los algoritmos, como os decía, la privacidad de los datos, la explicabilidad de los sistemas, las cuestiones de rendición de cuentas, los sesgos de género, raciales, problemas de discriminación, ¿no? Incluso cuestiones de determinismo, pérdida de autonomía, etc. Todos estos pueden ser debates, cuestiones, problemáticas éticas que de alguna forma más o menos nos pueden sonar. Pero hay una problemática, la que nos trae hoy, aquí, esta tarde, que es la de la justicia ecológica, que no se habla tanto, o solo recientemente hemos empezado a hablar de ¿cuál es la relación que existe entre la tecnología y la naturaleza cuando aparentemente parecen compartimentos completamente separados, ¿no? Y esto tiene muchos motivos, ¿no?, a los que no me puedo remontar, pero bueno. Cuando se empieza a preguntar la ética por las cuestiones tecnológicas y concretamente la ética ecológica. Porque a finales del siglo pasado, nuestras economías, Occidente principalmente, ¿no?, que es donde nosotros estamos, nos damos cuenta de que el deterioro de la naturaleza es una realidad que no se puede discutir. Nuestros sistemas, nuestros biosistemas, biosfera, se está deteriorando a pasos agigantados. ¿Y qué ha sucedido al mismo tiempo? Que de repente las teorías éticas que teníamos vigentes no nos funcionan. ¿Por qué? Porque han aparecido un nuevo tipo de acciones, aquellas mediadas por las tecnologías, que trascienden los límites de los problemas que habría planteado la ética tradicional. Porque la ética tradicional, la que todos conocemos, es una ética de proximidad. Nosotros nos sentimos moralmente responsables de aquellas personas normalmente que conocemos, ¿no? Y esto tiene todo el sentido. Yo puedo empatizar con las personas que conozco. ¿Y con quién más? Pues quizás con mis conciudadanos, ¿no?, con otros españoles y españolas. Y no por una cuestión ni siquiera de egoísmo, sino porque es fácil. Me imagino, no nos conocemos, pero nos podemos imaginar hasta cierto punto cómo pueden ser nuestras vidas, ¿no? Podríamos empatizar incluso con otros europeos, pero es muy difícil, o hasta finales del siglo XX no se empieza a plantear, empatizar, ampliar los límites de nuestra imaginación moral para incluir a personas que trascienden los límites de nuestra comunidad próxima, ¿no?, que trascienden los límites de nuestras comunidades de amigos y familiares, nuestros conciudadanos, y expandir los límites de la comunidad moral a todos los miembros de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué nos empezamos a plantear esto desde la ética? Porque las acciones que están mediadas por la tecnología trascienden los límites de las comunidades nacionales. Los actos que se hacen con tecnologías ya no se pueden quedar plegados, ya no se entienden, ¿no?, dentro de los límites nacionales. Cuando hablamos de inteligencia artificial no podemos hablar de un problema nacional. No, el gobierno de España, o España como país, ni siquiera la Unión Europea como organismo internacional por sí sola puede dar cuenta de la problemática global que suponen y que la inteligencia artificial, y puede dar cuenta de la totalidad de sus actos, ¿no? Las implicaciones de las tecnologías contemporáneas son tan grandes, sus transformaciones son tan profundas que ya no podemos, la ética tradicional, la ética de proximidad ya no puede dar cuenta de esos problemas. ¿Y qué hace la ética ecológica? Amplía los límites de la comunidad moral, ¿vale? Y los amplía en muchos sentidos. Como os decía al principio, ya no nos importan solo los actos que influyen o que tienen algo que ver con nuestros padres y madres, con nuestros amigos, con nuestros conciudadanos españoles o europeos, sino que nos importan cómo afectan las acciones mediadas por la tecnología a todos los miembros de la comunidad global, ¿vale? Pero también nos importa cómo afectan nuestras acciones tecnológicas a otros seres vivos, no humanos, pero con los que también podemos decir que quizás, y es algo discutible, quizás no tengan derechos como nosotros,
pero a los que nosotros sí tenemos deberes hacia ellos, ¿no? Y también tenemos que ampliar nuestros límites de comunidad moral para incluir ¿a quién? A las personas que aún no han nacido, ¿no? Aquellos miembros de la especie humana que vivirán, por ejemplo, dentro de 50 o 100 años. ¿Por qué esas personas que todavía no han nacido deberían tener menos derechos o vivir en un mundo ecológicamente peor que el que nosotros vivimos, ¿no? ¿Por qué la vida de una persona dentro de 50 años debería valer menos que la nuestra, ¿no? Y es por lo que se pregunta la justicia ecológica. La justicia ecológica le preocupan estas tres cosas. Para hablar de justicia ecológica tenemos que hablar de justicia global, de justicia interespecífica y de justicia intergeneracional, ¿vale? Es decir, la justicia ecológica es una función, es un principio de justicia muy, muy demandante, porque cuando hablamos de justicia ecológica estamos hablando de un reparto igualitario de los bienes y los males ambientales entre quienes, entre todos los miembros de la especie humana, teniendo en cuenta a los seres vivos no humanos y, desde luego, intentando garantizar que las generaciones futuras vivan en unas condiciones al menos tan buenas como las que nosotros hemos disfrutado durante nuestro tiempo en la Tierra. Entonces, teniendo un poco ya claro qué es la justicia ecológica, así, muy rápidamente, os planteo esta pregunta. ¿Podemos hablar de una inteligencia artificial ecológicamente justa? Yo me voy a lanzar a la piscina. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí, y mucha gente en general, me diría, tenemos buenos motivos para pensar que a priori sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, en general, existe todo este discurso que es ecomoderno, para que conozcáis el término, luego lo voy a mencionar, pero no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, ecomoderno, por el cual a nosotros nos vienen diciendo, desde que aparecieron los discursos, ¿no?, y las narrativas sobre la economía digital, a la década de los 70, principalmente del siglo pasado, que las tecnologías digitales eran radicalmente distintas a otras tecnologías que había habido antes. ¿Cuáles? Las de la sociedad industrial. Yo os hago una pregunta. Si yo os digo tecnologías industriales o sociedad industrial y que penséis en un color, ¿cuál os viene a la cabeza? Gris, han dicho... ¿Sociedad industrial? Bueno, no. O sea, me parece fenomenal, ¿eh? Pero No, lo decía por lo textil. Ah, bueno, vale. Gris, rosa, marrón, negro, sucio, algo así nos imaginamos, yo entiendo, cuando estamos pensando en tecnologías industriales, ¿no? Algo así. Si pensamos en tecnologías digitales... Azul, verde, transparente. Yo pienso en la nube, en esas metáforas ecológicas que tanto le gustan a la industria tecnológica, ¿no?, para hablar de sus centros de datos. Las Smart Cities, estos son los centros de datos de Google. Y en sus capturas, ¿no?, sus notas a pie de página, nos dice que este centro de datos, que es el primero que tienen en Japón, está rodeado de una naturaleza absolutamente exuberante, es la palabra que utilizan, ¿no? O que tienen flores silvestres fuera de su centro de datos, no me acuerdo dónde es, en California. Es decir, hay una serie de narrativas discursivas, pero también de metáforas, ¿no? Insisto, la nube, para hablar realmente de los centros de datos. También hablamos de granjas, ¿no?, de montañas de datos, ¿no? El Twitter antes. Bueno, como os decía, hay un recurrir a los colores, ¿no?, que se utilizan, pues contraste, tecnología industrial negro, oscuro, marrón, sucio, contaminante. Y tenemos esta, ¿no?, la contrapartida, azul, verde, transparente, ¿no?, limpio, claro. Tenemos las imágenes de los centros de datos de Google rodeadas de naturaleza, incluso, insisto, las metáforas lingüísticas. Tenemos todos estos recursos, ¿no? Y esto no solo viene acompañado de imágenes, palabras, colores, sino también de discursos. Los padres de la economía digital, ¿no?, que eran académicos, economistas, etcétera, ¿no?, entre ellos Nicolás Negroponte, que fue director del MIT Media Lab durante muchos años, ¿no?, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, decía, ¿no?, mi optimismo sobre las tecnologías digitales no está alimentado por los inventos o los descubrimientos que preveo para el futuro. No estamos esperando que se concrete un invento, ya está aquí y ahora su naturaleza es casi genética, dado que cada generación estará más digitalizada que la anterior, ¿no? ¿Qué buscaban estos discursos? O estar digitalizados nos da muchos motivos para ser optimistas como una fuerza natural. La era digital no puede ser negada ni detenida. Lo que querían decirnos estos discursos, que insisto,
para que os quedéis con el nombre, que son ecomodernos, es que de alguna forma las tecnologías digitales, entre las que se va a encontrar obviamente la inteligencia artificial, son radicalmente distintas a las tecnologías industriales y son aliadas en nuestra lucha contra el deterioro de la naturaleza, en nuestra lucha contra la crisis ecológica que tenemos delante. Y que ese cambio, ¿no? Ese tránsito de una sociedad industrializada a una sociedad digitalizada es un cambio natural, es un cambio consustancial al ser humano, ¿no? Es como una fuerza de la naturaleza que no puede ser negada, ¿no? Y apelar a la fuerza de la naturaleza tiene este ejercicio, este intento de por naturalizar la digitalización y las tecnologías, porque contra muchas cosas se puede luchar, pero contra las fuerzas de la naturaleza no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Entonces estos discursos que apelaban, insisto, a reconciliar las tecnologías digitales con el medio ambiente y a naturalizarlas, a convertirlas en un estadio nuevo de nuestra evolución natural y social prácticamente, ¿no? Se denominaron o se denominan ecomodernos, ¿vale? Son tesis ecomodernistas. ¿Por qué se llaman ecomodernos? Porque hay un instituto en el que se reúnen muchos investigadores, que es el Breakthrough Institute en 2015, que publicó el manifiesto ecomodernista, ¿no? Y reunía en ese manifiesto todas estas tesis, ¿no? Que os he estado contando, y siendo la tesis principal, insisto, que las tecnologías digitales eran fundamentales y el principal elemento para poder combatir esta crisis ecológica, que también es una crisis social, en la que estamos viviendo, ¿no? Ellos decían que el reto climático era un reto fundamentalmente tecnológico. Por eso, cuando os pregunto, ¿es ecológicamente justa la inteligencia artificial? Probablemente la primera idea es pensar que, bueno, que a lo mejor puede haber algunos problemas, pero que a priori sí, porque tenemos todas estas ideas que nos hacen pensar que efectivamente las tecnologías digitales tienen una fácil reconciliación con la naturaleza, si es que tienen algo que ver, porque a lo que se está apelando continuamente es que las tecnologías de inteligencia artificial, si son algo, es que son etéreas, es que no tienen un sustrato prácticamente físico, ¿no? Porque si están en la nube, directamente la nube apela a eso, a una realidad etérea, ¿no? El ecomodernismo es una narrativa, es una forma, una visión que está instalada en muchísimas instituciones. La OCDE tiene este discurso, ¿no? La verde y la digital son transiciones gemelas que ofrecen la posibilidad de usar las tecnologías digitales para construir un futuro sostenible. La Comisión Europea decía en 2022 algo parecido, ¿no? Durante la década digital, que es esta, hasta 2030, Europa afronta dos retos: la transición verde y digital, y son los dos igual de importantes, ¿no? Es lo que dice. Aunque parezcan distintos, son necesarios. Insisto, insistiendo siempre en esta cosa. Para transitar hacia un mundo ecológicamente justo, sí o sí necesitamos las tecnologías digitales y concretamente la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, yo en mi trabajo me dedico, porque en filosofía no traemos buenas noticias normalmente, a rastrear el impacto, justamente lo contrario, ¿no? Que es la realidad material de las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Lo que los discursos ecomodernos niegan. Es decir, mientras ellos intentan defender que las tecnologías de inteligencia artificial son etéreas, la realidad nos dice que las tecnologías de inteligencia artificial son tan contaminantes como eran en muchos casos las tecnologías industriales, y que tienen una realidad material de la que no podemos desentendernos, que simplemente a nosotros, como ciudadanos occidentales, no nos es tan visible, pero que sí es en otras partes del mundo, ¿no? ¿Y cómo rastreamos el impacto ecosocial de la inteligencia artificial? Yéndonos al principio, porque las tecnologías de inteligencia artificial no caen de un árbol, ¿no? Y el principio es la extracción de materias primas con las que construimos, ¿no? El hardware, el soporte físico de la tecnología. ¿Con qué materiales que necesitamos? Pues absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Pero hay algunos que son más demandados que otros, ¿no? Tenemos mucha demanda del litio, ¿no? Para las baterías principalmente, pero también de tierras raras, ¿no? Que son raras no porque haya muy pocas, o sean difíciles de encontrar, sino porque es difíciles de... Porque de hecho, a ver, hay muchas, insisto. Lo que es difícil es de encontrarlas en cúmulos lo suficientemente grandes para que puedan ser extraídas y utilizadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la extracción, la minería, sabemos que es una industria altísimamente contaminante, ¿no? Sabemos que produce erosión, pérdida de biodiversidad, devastación, contaminación de aguas, y sabemos que la minería también tiene un impacto social súper importante. Sabemos que allí donde se asientan muchas industrias mineras, donde normalmente
en países, yo el caso que mejor conozco es el de Chile, en América Latina, ¿no? Porque allí las mayores reservas de litio están en la región de Atacama, Chile, Bolivia, Argentina, ¿no? Se instala la industria minera y genera conflictos, ¿no? Con las comunidades locales, por ejemplo, que es algo que normalmente no pensamos. En el caso, insisto, de Chile, con comunidades de pueblos originarios que habitan ese lugar, ¿no? Y llega la industria minera y genera un conflicto porque trastorna sus formas de vida, con un impacto muy concreto en ¿quiénes? En las mujeres. Porque se sabe y está demostrado, y hay informes, ¿no? Insisto, yo conozco el caso de la minería del litio en Chile, donde se sabe que allí donde se asienta la industria minera aumenta la violencia sexual contra las mujeres y la prostitución, porque la minería es una actividad física muy dura para las personas que entran a la mina a trabajar, que normalmente está asociada ¿a qué? A un ocio que demanda mucho consumo de alcohol, ¿no? A personas que salen del trabajo y se quieren desinhibir, y eso normalmente está asociado, insisto, pues al aumento de la prostitución y la violencia sexual contra las mujeres, y además también a la modificación de las dinámicas de los roles de género dentro de la propia comunidad, ¿no? También la minería está asociada, la legal no, pero en muchos casos la ilegal, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, ¿no? Que yo creo que lo hemos hablado, se ha escuchado muchísimo con el caso del cobalto, a trabajos muchas veces en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Esto es un cartel que se instaló en la región de Atacama, ¿no? Por las comunidades locales que preguntaban justamente, hacen esta pregunta, ¿no? ¿Bebo litio como cobre? Para denunciar, ¿no? La explotación sistemática del litio y del cobre en Chile, que es un país que, por otro lado, todos son problemas grandes, vive en gran parte de las explotaciones mineras, ¿no? El 25% del PIB depende de la industria minera. Luego, cuando estos materiales son extraídos, se tienen que transportar a otras partes del mundo, ¿no? Porque nuestros teléfonos móviles que soportan sistemas de inteligencia artificial no están hechos solo de litio. Necesitamos que se muevan para ser transformados en dispositivos electrónicos a través de normalmente barcos mercantes, ¿no? Que sabemos que es una industria altamente contaminante. Ahí os doy un dato. En 2017, o sea, hace ya varios años, la industria de los barcos mercantes es responsable del 3,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Que es más de lo que contaminaba un país como Alemania, que es un montón. Si vamos a la segunda fase de uso, y como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en la manufacturación, que habría estado en la fase anterior, y sabemos que la industria manufacturera de tecnológica es muy, muy contaminante, pero bueno, tenemos la fase de uso, que es la fase que conocemos aquí en Occidente, ¿no? Y cuando las industrias tecnológicas, las empresas tecnológicas, mejor dicho, dicen que van a hacer algo respecto a la huella ecológica, están hablando normalmente de la huella ecológica de esta fase, que tiene que ver con ¿qué? Con los centros de datos y con el entrenamiento de los algoritmos principalmente, ¿vale? Y es que los centros de datos, como yo asumo que sabéis todos, ¿no? Porque aquí os dedicáis a la tecnología, no es esa nube que hay en el cielo, sino son lugares muy concretos, ¿no? Son emplazamientos terrenales que están aquí cerca de nosotros, que consumen al menos electricidad y agua. Y lo sabemos, que tiene una demanda eléctrica brutal, ¿no? En el año 2018, el 2,7% del consumo eléctrico de la Unión Europea era debido a los centros de datos, y se estima que ese porcentaje solo crezca, ¿no? Incluso cuando se gane en eficiencia energética, ¿no? Incluso en escenarios en los que se tiene en cuenta que se van a hacer mejoras en eficiencia energética, el consumo de los centros de datos va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque aunque ganemos en eficiencia energética, nuestro consumo avanza demasiado rápido. Consumimos más y más y más de lo que ganamos en eficiencia energética con las tecnologías que desarrollamos, ¿no? Y también los centros de datos consumen, que me he ido hacia atrás, claro, consumen agua, que bueno, no lo he puesto ahí, pero bueno, os lo cuento a viva voz. Por ejemplo, un caso muy famoso, que no sé si ya lo conocéis, es que creo que era Meta, había preparado para instalar en Talavera de la Reina el centro de datos más grande, creo que es de la Unión Europea, que se estima que va a consumir 550 millones de litros de agua anuales, ¿vale? El centro total. Y eso ha hecho que haya colectivos dentro del propio territorio en Castilla-La Mancha, ¿no? Uno concretamente que os invito a que sigáis, que se llama Tu nube seca mi río, que se está organizando para luchar contra esto, porque instalar un centro de datos que sabemos que consume, insisto, 550 millones de litros de agua anualmente en un país que está sistemáticamente desde hace años en riesgo de sequía,
es algo problemático. ¿Qué pasa? Que nosotros, insisto, y por eso he empezado hablando de nuestras ideas sobre las tecnologías digitales, la gente en general no tendemos a pensar en esta otra parte de los centros de datos, ¿no? Tendemos a pensar que la llegada de que Meta decida que España va a albergar su nuevo centro de datos, el más grande de Europa, es una noticia que debemos celebrar, porque un centro de datos es, para nosotros, sí o sí, sinónimo de progreso. Es modernidad. No pensamos en esto, ¿no? Que no siempre es fácil de reconciliar. Y sabemos que entrenar los algoritmos, ¿no?, también tiene un consumo energético importante. Sabemos que tenemos cada vez sistemas más potentes, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, nuestros modelos Large Language Models, ¿no?, que cada vez tienen más cantidad de parámetros, y sabemos que ya los modelos anteriores consumían una inmensa cantidad de energía. No sé si viene ahí, ¿no?, ese dato que os doy, pero sabemos que entrenar un modelo como ChatGPT-3 consumía tanta energía eléctrica como una familia media española durante 23 años, según el Instituto Español de Ingeniería, ¿no? Es decir, que entrenar los sistemas de inteligencia artificial también tiene una demanda energética muy alta. Y luego el último dato, ahí lo tenemos, que lo he puesto, es el consumo de tecnología, así como un dato un poco más general, ¿no? Que se estima que en 2040 la industria tecnológica, no solo de inteligencia artificial, pero la industria tecnológica en su conjunto produzca el 14% de los gases de efecto invernadero a nivel global, que es un dato brutal, ¿no?, si lo pensamos. Esto, entiendo que sabéis qué es, ¿no? Os pregunto. ¿Sí? Es el centro de datos de Google, porque a mí me gusta mucho el tema de las imágenes. Yo, si veo esto, a mí esto no me recuerda nada a esas fábricas industriales, ¿no?, de las que hablamos al principio. A mí me parece un lugar divertido. De hecho, Google utiliza esta foto y pone en la descripción: utilizamos colores por fines pragmáticos, porque en función del color, ¿no?, de la tubería, pues pasan unos elementos u otras cuestiones, pero también por fines, y lo ponen ellos, para que parezca un lugar más divertido, ¿no? Esto es el centro de datos por dentro y esto es por fuera, ¿vale? Eso que se expulsa es vapor de agua, y esto tampoco se parece tanto a una fábrica industrial, pero se parece un poco más, ¿no? Y luego tenemos bueno, que esto, una cosa que sí que me parece importante, porque estaba hablando de impacto ecológico, pero cuando hablamos de ecologismo siempre hablamos de impacto ecosocial. Nos importa el impacto ecológico y el impacto social. Y al igual que estaba diciendo en la primera fase, ¿no?, el impacto social, cómo transforma las condiciones sociales de vida la industria minera, aquí tenemos una diferencia que me parece importante señalar. Nosotros aquí, en Occidente, los trabajos tecnológicos los tenemos asociados ¿a qué? Son trabajos visibles, normalmente bien remunerados, con prestigio social. Entiendo que es algo que está en general bien visto, ¿no? Yo entiendo que todas nuestras madres y nuestros padres se sentirían orgullosos pensando que hemos estudiado una carrera científico-tecnológica. Pero esta no es la realidad de todos los trabajadores de la industria tecnológica. Igual que tenemos, para que funcionen nuestros sistemas de inteligencia artificial en Occidente, trabajadores en la industria minera en condiciones, vamos a decir, muy, muy cuestionables. Por ejemplo, para entrenar los algoritmos, ¿no?, tenemos a los trabajadores fantasma, que sabemos que trabajan en lugares, en subcontratas fuera de Occidente, por ejemplo, etiquetando, ¿no?, y clasificando el contenido que utilizamos para entrenar nuestros sistemas y que funcionen bien para nosotros, por unos salarios que nosotros consideraríamos absolutamente irrisorios, ¿no?, de hecho, totalmente ilegales. Porque uno de esos trabajadores fantasma no cobra de media entre, ahí lo pone, 1,32 y 1,94 dólares la hora, que es menos de lo que gana una recepcionista en Nairobi, que me atrevería a decir que no gana mucho, ¿no? Además, que sometiéndose a unas condiciones, ¿qué contenido tienen que consumir estas personas para que nosotros no nos traguemos, ¿no?, lo que no queremos ver? Sabemos que violaciones, torturas, bueno, o sea, cosas absolutamente terribles, a las que no se les da un amparo, ¿no? Estas empresas tecnológicas se desentienden de las condiciones laborales de estas personas. Entonces, lo que me importa señalar es el contraste. No solo tenemos un contraste en términos ecológicos, nosotros en Occidente no vemos la huella ecológica de la inteligencia artificial en su totalidad
porque la industria minera, que también está aquí, también está en España, porque cada vez se están abriendo más minas de litio, por ejemplo, en Aragón, en Extremadura, se están abriendo minas de litio, ¿no? Y está generando en Portugal y ya está generando conflictos, como os digo, lo del centro de agua, ¿no? El consumo de agua en Talavera de la Reina, pero en general la industria tecnológica está, ni el impacto ecológico ni el impacto social lo vemos. Normalmente sucede fuera de Occidente, ¿no? Y me interesa este contraste. Para nosotros la reconciliación entre naturaleza y tecnología es fácil porque el impacto ecosocial no nos es visible en muchos casos. Y por último estaría la tercera fase, ya última, que es del ciclo vital de la inteligencia artificial, que es cuando nosotros ya no queremos utilizar más nuestras tecnologías digitales, que además sabemos que cada vez las utilizamos por tiempos más cortos, ¿no? Cada vez cambiamos de teléfono móvil más rápidamente, utilizamos los ordenadores menos tiempo y además cada vez tenemos más dispositivos electrónicos, porque a lo mejor tenemos nuestro teléfono móvil, luego el que nos da la empresa, ¿no? Tenemos nuestro ordenador, el viejo, ¿y qué hacemos con tantos aparatos electrónicos? ¿Sabéis dónde se tiran? Yo asumo que los acumulamos en casa, muchas veces, ¿no? Yo tengo muchos ordenadores acumulados. La cuestión, el problema es que sabemos que solo un porcentaje muy pequeño, ¿no?, de desechos electrónicos, que como se denominan, que es el residuo sólido que más rápido creció en el año 2023, se recicla solo un porcentaje muy pequeño, ¿no? En la Unión Europea no se recicla ni la mitad, siendo la Unión Europea probablemente el organismo internacional más involucrado en las cuestiones ecológicas, ¿no? A nivel mundial. ¿Y qué pasa con los desechos electrónicos que no reciclamos? Que acaban en países como Ghana o Pakistán, normalmente acumulándose en montañas de residuos que o se abandonan y acaban apareciendo, ¿no?, filtrándose residuos en el suelo que deterioran, obviamente, la flora, la fauna, etcétera, y contaminan las aguas, ¿no? También a veces se queman en muchos casos, generando nubes supercontaminantes que no solo contaminan el lugar en el que se asientan, sino los territorios cercanos, pero también, insisto, porque siempre me importa el impacto social. ¿Quién trabaja en estos lugares, ¿no? ¿En qué condiciones se trabaja? La Organización Internacional del Trabajo estimó que en el año 2020 más de 1 millón de niños y niñas trabajaban en el reciclaje informal de los residuos electrónicos porque sus manos son muy pequeñitas, entonces son mejores para separar las piezas de nuestros aparatos tecnológicos, que son realmente muy pequeñas. Sabemos que en esta fase es donde más trabajadores hay en condiciones, es que no sé qué palabra utilizar si no es esclavitud. Es una fase muy complicada y, sin embargo, desde en los últimos 5 años la Unión Europea no ha mejorado significativamente su porcentaje de reciclaje de residuos electrónicos, ¿no? Es decir, que si rastreamos la materialidad de la cadena de suministro, que es como se llama, la cadena de suministro de la inteligencia artificial, nos encontramos con una serie de problemáticas que normalmente nos pasan completamente desapercibidos porque simplemente no suceden en suelo europeo, pero sí suceden a nuestra costa. Suceden porque nosotros hacemos un consumo determinado, hemos determinado que solo hay un modelo posible de uso de las tecnologías digitales y concretamente de inteligencia artificial. Entonces, cuando volvemos a la pregunta del principio, esto es un pequeño resumen, esto es de la OCDE, un informe que hizo la OCDE sobre inteligencia artificial y medio ambiente, en el que hablaba, ¿no?, del impacto directo e indirecto, positivo y negativo de la inteligencia artificial. Y como veis, el impacto directo hace un poco lo mismo que os he contado yo y con impactos positivos, ¿no? O sea, no podía decir ningún impacto directo positivo de las tecnologías de inteligencia artificial, ¿vale? Siempre son impactos positivos e indirectos. Entonces, termino la charla preguntándoos lo que os decía al principio, ¿no? ¿Podemos hablar de una inteligencia artificial ecológicamente justa? ¿Es tan fácil reconciliar nuestras tecnologías de inteligencia artificial con la naturaleza? Y bueno, esto es todo y yo me abro al debate, a lo que queráis. Del universo que yo muevo de las plantas nucleares. Pues hay opiniones súper diversas. Y es que el tema de la energía nuclear no lo trabajo absolutamente nada. Te puedo decir que
creo que lo ha apagado, que en relación con la inteligencia artificial, que sé que no es la pregunta que me has hecho, perdona, pero se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos de hecho, se va a reabrir, por ejemplo, Three Mile Island, que era una central nuclear que sufrió el accidente nuclear más importante de la historia de Estados Unidos, y se va a reabrir porque Microsoft va a instalar un centro de datos en esa zona que necesita un abastecimiento energético que solo puede proporcionar una central nuclear. Es decir, y no sé si lo habéis visto, que hace poco ha salido una noticia del país que decía que Estados Unidos, para mantener su sistema de inteligencia artificial, iba a necesitar tanta energía como España, ¿no? Anualmente. Es decir, es un consumo energético brutal y ya se están empezando a reabrir centrales nucleares porque es que es imposible. No hay más forma, ¿no? de abastecer a esos sistemas. Entonces, en mi campo sobre la energía nuclear concretamente hay una diversidad de opiniones, pues entiendo que tremenda, ¿no? Yo, en mi caso, es que no trabajo en energía nuclear, perdona. Sobre la parte esa de la inteligencia artificial, ¿no habría alguna solución? Yo creo que no, pero alguna tendría que estudiarse, digo yo. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo soy consciente que vengo aquí y en todos los foros y mi discurso es un poco duro, pero yo soy una persona optimista, aunque no me lo parezca. Sí, yo creo que hay formas de solucionarlo. Es decir, efectivamente creo que hay, y esto es mi punto de vista, completamente, y soy consciente que puede ser a veces sonar un poco idealista. Yo pienso que nosotros podemos hacer, que el problema, la solución a la crisis ecosocial tiene una pata tecnológica clarísimamente. Creo que se pueden desarrollar tecnologías de inteligencia artificial más eficaces en términos energéticos que nos ayuden a determinar dónde se puede consumir menos, cómo podemos hacer más eficientes ciertos sistemas. Pienso que la tecnología puede ser en parte una aliada importante para ayudarnos a solucionar ese problema, pero creo que la solución principal no va por ahí. Creo que la solución principal tiene que ver con nuestro modelo de consumo de tecnología. Creo que, por desgracia, y por eso la ética ecológica es no solo muy demandante, sino muy incómoda, pensar desde la ética ecológica implica un poco repensarnos a nosotros mismos ya como ciudadanos occidentales y nuestras formas de vida, ¿no? Quizás, y esto yo no tengo una respuesta, pero es lo que yo me pregunto a mí misma, quizás es insostenible nuestros modelos de vida tal y como son ahora si queremos hablar de justicia para todos los ciudadanos del planeta. Porque hay personas que todavía tienen que crecer mucho, tienen que consumir más energía. Hay gente que nosotros podemos consumir la energía que consumimos porque hay gente consumiendo nada directamente. Entonces, quizás en ese reparto hay algunos que somos muy privilegiados que tengamos que movernos hacia posiciones en las que no creo que implique, porque a veces me dicen, ¡ay! No, esto parece como retroceder al siglo XVI. Digo, no, vale con tener un teléfono móvil en vez de 2 o alargar un poco la vida útil de nuestros ordenadores, simplemente tomar conciencia. O, por ejemplo, que yo eso lo digo a mis alumnos un montón, para nosotros la inteligencia artificial es un juego. Nosotros ahora sale Grok o cuando salió o lo que sea, ¿no? Y decimos, nos vamos a poner a hacer un Pikachu firmando la Constitución de Cádiz, ¿no? Y es graciosísimo. Y es graciosísimo. Pero eso no es un juego. Igual que somos conscientes de que a lo mejor cada vez más no podemos comprarnos en Shein 35 camisetas, quizás tendríamos que empezar a pensar que no podemos hacer 250 imágenes con inteligencia artificial, que eso no es un juego, que ChatGPT no tenemos por qué ponernos a preguntarle sobre nuestra vida, ¿no? Que a lo mejor utilizar el Google Translator, que lo teníamos hasta hace nada y nos parecía maravilloso, sigue siendo igual de útil, ¿no? Se sabe, porque hay muchos expertos que lo dicen, que utilizar herramientas para usos específicos es mucho más rentable y mucho más eficiente en términos energéticos que utilizar, por ejemplo, inteligencias artificiales más, no generales, pero tipo ChatGPT, que realmente son muy demandantes, ¿no? Entonces, yo no pienso que haya que volver a un pasado remoto, sino quizás entender que el progreso no solo tiene que ver con la tecnología, sino con una tecnología dotada de valores, y eso implica repensar muchas cosas. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hola. Bueno, no sé si está muy relacionado con la charla, pero sí que es verdad que se menciona el tema de la apertura del centro de Meta en Talavera de la Reina, que he mencionado. Es que además ha salido en los telediarios y demás, ¿no? Y claro, estamos hablando del agua que no tienen, pero claro, también resulta que Talavera de la Reina es una de las zonas más deprimidas en materia de empleo de toda España. Y claro, bueno, yo sé que si Meta finalmente quiere, va a contar con ¿no? Pues seguramente con el beneplácito de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha y claro, porque también ansían la llegada del ferrocarril, del AVE, y claro, todo eso pues puede ayudar a
a mejorar una zona que ya de por sí cada vez está más deprimida económicamente. Entonces no sé qué opina acerca de ese tema. Sí, muchas gracias. Realmente son debates súper complejos, ¿no? La cuestión sería, uno, yo diría, prioridades. Dos, si la única forma de reactivar esa región es instalando un centro de datos. No existe una forma de reactivar económicamente esa región que no implique ese centro de datos con ese consumo de agua. Y luego también, si realmente, yo no lo sé, pues yo no soy economista, pero es una cosa que es frecuente, ¿no? en estos discursos. Se habla mucho del aumento del empleo, pero vosotros sois tecnólogos, ¿cuánta gente trabaja en un centro de datos? Nadie. ¿En el centro de datos? Nadie. Yo creo que la persona que tiene más acceso a un centro de datos es un señor que hace el mantenimiento y una mujer que va a limpiar. O sea, luego la gente trabaja, ¿dónde? A lo mejor en el centro de Google, hay una instalación muy amplia. O sea, ¿va a llevar gente a trabajar? Sí, pero genera empleo. Pero no tengo claro que ese empleo se genere exactamente en Talavera de la Reina. Entonces, desde luego que para España, en términos económicos, de crecimiento económico, 100% puede ser rentable. La cosa, y por eso insisto que la justicia ecológica es una noción un poco incómoda, implica repensar un modelo económico también, ¿no? Decir, bueno, podemos... ¿Es una prioridad seguir creciendo a toda costa? ¿Podemos pensar en otros modelos de crecimiento? ¿Es prioritario crecer a costa del deterioro de nuestros ecosistemas? ¿Se nos ocurre otra forma de reactivar la economía de Castilla-La Mancha y estas regiones que no sea a través de esto? España también es un lugar que está muy demandado por las industrias tecnológicas, porque una cosa de la que no he hablado, que también tiene un impacto ecológico, es que nuestra información tampoco se transmite de nube a nube, se transmite a través de cables submarinos, y España tiene muy buena conexión con América Latina. Por eso vienen esas empresas tecnológicas a instalar sus centros de datos aquí, porque hay buena conexión con América Latina, ¿no? Yo creo que son debates muy complejos y no creo que haya soluciones fáciles, por desgracia, pero bueno, yo creo que podríamos plantear otras cosas, seguro.